Cada 75 años, el cometa Halley hace su cósmica visita. En 1835 el cometa regresó y el autor más famoso de América nació. Mark Twain, el hombre más llamativo del mundo, creía que su destino estaba vinculado al del cometa. Él escribió: sin duda, el creador dijo, ahí van esos dos lunáticos inconstantes, vinieron juntos, deben irse juntos. En 1910, mientras el cometa Halley resplandecía de nuevo en el cielo nocturno, Twain escribió: es el capítulo final, y nunca más escribió de nuevo, pues falleció el 21 de abril de ese mismo año. Y así empieza, amigos, la que sería la primer película larga estilo Claymation, que se titularía Las aventuras de Mark Twain. Claymation, como sabemos, es una técnica en la que se usa arcilla o plastilina para crear películas grabadas fotograma por fotograma, y para el momento en el que se estrenó esta película, el Claymation había sido utilizado solo para 5 cortometrajes. The Story of the Little Red Riding Hood, de 9 minutos, La historia de Hansel y Gretel, de 10 minutos, Gumbasia, de 3 minutos, La historia del rey Midas, de 10 minutos, The Trapdoor, de 5 minutos, y Las aventuras de Mark Twain cambió eso haciendo una película de 86 minutos y en donde todo, incluso hasta los fondos, están hechos con esta técnica. Y claro, ya sabemos que a día de hoy el Claymation es una de las técnicas que más ha rendido fruto. Pero a pesar de esto, Las aventuras de Mark Twain es una de las películas más infravaloradas de la historia. Nos lleva de la mano por las obras más notables del autor, que cabe mencionar en este punto es uno de mis favoritos. Y si el título le suena familiar es porque obviamente está inspirado en sus dos obras más famosas, Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn, las cuales son las obras que lograron que Mark Twain se consolide como uno de los mejores escritores de toda su época. Inclusive la obra de Las aventuras de Huckleberry Finn, a pesar de ser la continuación de Las aventuras de Tom Sawyer, se consideró como una de las lecturas más importantes al punto de incluirla en las escuelas, pero siendo retirada tiempo después por tener términos peyorativos para las personas de color. Pero claro, esto no hizo que la obra pierda su valor, es más, a día de hoy es considerada como la gran novela americana. Tom Sawyer y Huckleberry Finn son los protagonistas de sus obras más importantes, y claro, un tributo como es Las aventuras de Mark Twain no podría simplemente darles un pequeño espacio en la película, sino que también son personajes principales en esta, junto a Becky Thatcher, personaje secundario de Las aventuras de Tom Sawyer y el interés amoroso del mismo. Aunque en los libros la describen con el cabello rubio y en la película lo tiene castaño. La verdad no entiendo por qué el cambio del color de su cabello. Ahora, antes de empezar, debo decir que este video sí va largo, así que si quieres llegar a un punto exacto de la película puedes guiarte por el índice que te dejaré en la descripción. Dicho esto, vamos a empezar. Al inicio de la película nos encontramos con un barco a vapor, porque obviamente Mark Twain trabajó en estos. De hecho, Mark Twain es su seudónimo, pues su verdadero nombre es Samuel Langhorne Clemens. Sin embargo, adoptó este seudónimo de los cantos de trabajo que hacían en los botes del río Mississippi. ¿Pero qué significa Mark Twain? Pues Mark Twain significa marca 2, en referencia a dos brazas. Una braza es una unidad de longitud generalmente usada en la marina, equivalente a 1,67 m, el cual es el calado mínimo para una navegación segura. Otra cosa que vemos es que el bote está en el espacio. Esto puede ser una referencia a uno de sus libros llamado La visita al cielo del capitán Stormfield, el cual va por el espacio en busca del cielo después de su muerte, obra que también aparece representada en la película más adelante. Después, al entrar al bote nos encontramos con un libro que se llama Las aventuras de Mark Twain y entramos en la historia no sin antes darnos cuenta que está escrito por Huckleberry Finn, lo que es un gran detalle ya que en el libro de Las aventuras de Huckleberry Finn parece que Huck tiene una noción sobre Mark Twain al empezar su libro diciendo: no sabrán quién soy yo si no han leído un libro titulado Las aventuras de Tom Sawyer, pero no importa, ese libro lo escribió el señor Mark Twain y contó la verdad casi siempre. Algunas cosas las exageró, pero casi siempre dijo la verdad, lo cual se me hizo un excelente detalle. Come on, Huck. Come on, hurry up. You're nothing but a liar and a stowaway, Tom Sawyer.
Entrando a la historia, obviamente Hawk es el narrador y nos situamos en su ciudad donde está con Tom, ambos aburridos y Tom Sawyer celoso de que Becky esté teniendo aventuras. Sin embargo, en la historia es la llegada del cometa Halley y hay un globo enorme construido por Mark Twain que Tom quiere ir a ver para tener una aventura. Pero ahí se encuentra con Becky y para impresionarla dice que Mark Twain los invitó a ser inspectores y se cuelan en el globo con Becky siguiéndolos. Pero al parecer Mark ya sabía que entrarían. Boys, Tom, Huck, Mark Twain and Becky Thatcher. El escritor aquí tiene una actitud alegre y optimista, pero aparece otra figura del mismo que parece más melancólica, la cual después veremos mejor. Mr. Twain. To the hell. Mientras tanto, Twain les habla un poco de él y nos adentramos en la historia de la célebre rana del condado Calaveras, la cual fue la primera publicación de Mark Twain y es una excelente representación, pues es un cuento corto, gracioso. La única diferencia es que en el libro la rana estaba llena de perdigón y no de diversas cosas como en la película, pero de ahí en fuera es una adaptación muy buena. Tom y Hawk descubren una máquina que los lleva por las obras de Mark Twain, donde ven a Joe el Indio, antagonista de las aventuras de Tom Sawyer, y la misma máquina los lleva por los diferentes lugares de la nave, donde vemos la siguiente historia de Mark Twain, que es Los diarios de Adán y Eva, la cual es una obra que me gusta mucho porque tiene más trasfondo del que parece, y para eso necesitamos algo de contexto que nos servirá para comprender esta obra y las siguientes. Mark Twain vivió de 1835 a 1910, una época en la que la religión era indiscutible, respetada y no se aceptaban dudas, pero Mark Twain se casa con Olivia, a quien se refiere como Libby, quien provenía de una familia rica pero bastante liberal, incluso para esta época, pues ahí conoció a socialistas, ateos, activistas por la igualdad de género y contra el racismo, lo cual hizo que tuviera una perspectiva diferente en cuanto al esclavismo, machismo y obviamente a la religión. Mark Twain era ateo, pero para esa época era muy difícil ser respetado siendo ateo y sobre todo teniendo en cuenta que tenía que vender sus libros, no podía dar esa imagen tan abiertamente. Así que el escritor, en lugar de expresar sus puntos de vista en cuanto a la inexistencia de Dios, escribía sátiras sobre la religión. Pues los diarios de Adán y Eva son en realidad una sátira a la historia bíblica. En realidad su visión sobre Dios y la creación era muy distinta, pues en Cartas desde la Tierra, en el capítulo Carta de Satanás, escribió lo siguiente: el hombre es una rareza maravillosa. En las condiciones más favorables es una especie de ángel del grado más bajo enchapado en níquel. En las peores es indescriptible, inimaginable. Y siempre el hombre constituye un sarcasmo. Y sin embargo, con toda sinceridad y halagándose, se llama a sí mismo la obra más noble de Dios. Es verdad lo que les digo, y esta idea no es nueva en él. Le ha pregonado a través de todos los tiempos, creyendo en ella. Nadie en toda su raza se ha reído de tal pretensión, más aún está convencido de ser el favorito del Creador. Piensa que el Creador está orgulloso de él, hasta cree que el Creador lo ama, que siente pasión por él, que se queda levantado de noche para admirarlo y que está para protegerlo y alejarlo de problemas. Le reza y cree que él lo escucha. ¿No es una idea curiosa? Llena sus oraciones de toscas alabanzas floridas y de mal gusto, y piensa que él se sienta ronroneando a gozar de estas extravagancias. Los hombres rezan todos los días pidiendo ayuda, favores y protección, y lo hacen con esperanza y con fe, aunque ninguna de sus oraciones ha recibido jamás respuesta alguna. Mark Twain era ateo, pero debido a la época en la que vivía no podía dar libremente sus argumentos sobre la inexistencia de Dios, pues incluso sus libros Cartas desde la Tierra y Reflexiones contra la Religión se publicaron casi 50 años después de su muerte, debido a que su hija Clara Clemens se opuso a la publicación de los mismos, temerosa de que ciertas personas, en particular Mary Baker Eddy, descargaran la ira de su cristianismo. Y es que Mary Baker Eddy fue una escritora estadounidense fundadora de la ciencia cristiana, quien afirmó descubrir el mismo principio divino que utilizó Jesucristo para haberse curado a sí misma de daños críticos en la columna, y la hija de Mark Twain pertenecía a la ciencia cristiana, así que Clara no quiso publicarlos para cuidar pues básicamente su propia imagen. Pero en vida, Mark Twain se autocensuraba y debido a eso empezaba a escribir sobre que si Dios existiera no seríamos tan importantes como creemos, seríamos como dice Satanás en El forastero misterioso, lo que una pulga a un elefante y ya es bastante importante, al igual que en La visita al cielo del capitán Stormfield, seríamos desconocidos comparado a todas las creaciones que Dios ha hecho.
Los diarios de Adán y Eva son una representación de humor al cómo serían los verdaderos Adán y Eva, y qué pensarían, y también una historia de romance sobre estos mismos. En esta misma también exploró la posibilidad de que Satán no sea exactamente un villano, pues en los diarios de Adán y Eva se narra que los animales que son carnívoros no eran felices, ya que por su naturaleza siempre están hambrientos y no pueden comer lo que deben debido a que el pecado está prohibido en el Edén. But that's wonderful, Adam. They'll have fresh meat for the buzzards, and the lions and tigers can quit eating that ridiculous grass. Have you ever looked at their teeth, Adam? Y con la llegada de Satán esto cambiaría, creando una cadena alimenticia, al igual que la posibilidad de reproducirse, lo cual se transformó en un regalo de Dios después. Simplemente increíble. Wherever she was, there was Eden. Tenemos un poco de aventura dentro del globo donde trabajan juntos para salvarse y después bajan los niños a descansar y nos encontramos con la otra figura de Mark Twain, la que vimos al inicio, un Mark Twain más depresivo, no tan entusiasta como el que llevamos viendo en pantalla hasta ahora. Y es que Mark Twain, después de perder a su esposa Olivia y a 2 de sus hijos, hizo obras que se volvieron un tanto más oscuras y reflexivas y hasta un tanto pesimistas. De hecho, esto me pareció genial, que estuvieran 2 Mark Twain, porque son muy diferentes sus obras de una parte de su vida a otra. De hecho, de no ser por el estilo de escritura y porque su nombre aparece en la portada, se pensaría que son de diferentes escritores, pues pasa de las aventuras de unos niños a libros totalmente existenciales, y la mejor manera de representar este cambio fue con El forastero misterioso. Welcome to the mysterious stranger. Obra en la cual Twain expresó sus ideas acerca del sentido moral y la que llamó la maldita raza humana, nombre que igual aparece cuando sale este Twain de escena. Welcome to the damned human race. Hablemos del forastero misterioso a detalle. Es uno de los libros que más he disfrutado leer y con uno de los mensajes más fuertes que dio el autor. Si bien él no acabó el libro, ya que falleció antes de poder hacerlo, se publicó 6 años después de su muerte con el final que Albert Payne encontró apropiado para la obra. Sin embargo, cerca de 50 años después se descubrió que el final que eligió tenía personajes de distintas versiones que había escrito Mark Twain. De todas maneras, a pesar de eso, se confirmó que el mensaje que quería dar quedó intacto. Fame is a vapor. The only earthly certainty is oblivion. Voy a extenderme un poco en El forastero misterioso, ya que viendo algunos videos me di cuenta que hay mucha confusión en cuanto al mensaje, significado e incluso sobre quién es el forastero misterioso. Para empezar, el forastero misterioso es un ángel de nombre Satanás, pero no es el Satanás bíblico que conocemos, sino que es el sobrino de este. En el libro, Satanás llega como un muchacho muy bien vestido y atrayente con 3 chicos llamados Seppi, Nicolás y Theodoro, el cual este último es el narrador. Y las escenas del libro que se presentan en la película son exactamente cuando se conocen y parte del final del libro. Cuando Satanás llega le ofrecen de fumar y al no tener fuego él lo crea, y cuando le preguntaron cómo hace eso, él menciona que no es nada, y al igual que en la película les pregunta que cuáles son sus frutas favoritas y son exactamente las mismas que en la película, naranjas, manzanas y uvas, y las aparece en sus bolsillos, y claro les dice que no se limiten a eso, si lo desean pueden imaginar pasteles y saldrán de sus bolsillos, y en ese momento los jóvenes en lugar de asustarse se sienten atraídos y no saben por qué. Le preguntan su nombre y él les dice que es Satanás y explica que no es el Satanás bíblico, sino que es el sobrino de este. Pero Satanás responde a todas sus preguntas sin que se las hagan siquiera, sino que ellos las piensan, pero por pena no las preguntan y él aún así las contesta. Después crea con arcilla una ardilla que asombra a todos y claro, él dice que eso no es nada y crean pequeños humanos, pero cuando Satanás hace un toro y se empiezan a pelear por él, Satanás los aplasta con los dedos y él menciona que los ángeles no pueden ser malos porque no saben lo que es. I can do no wrong, for I do not know what it is. Y mientras seguía hablando aplasta a todas las demás personas sin importancia. Y después cuando los ve asustados les dice que eso no es nada y crea un castillo con gente cuidándolo y es cuando crea el terremoto y los rayos que matan a todos. Y menciona que pueden hacer más si los necesita. We could make more More sometime, if we need them.
En el libro, Satanás no siente nada por la raza humana, no la odia ni le parece desagradable, simplemente porque las emociones de un ángel son inmensas como para depositarlas en un ser tan insignificante como los seres humanos. Durante todo el libro se nos deja en claro que Satanás no tiene nada en contra de los humanos y por lo tanto es muy imparcial, y su punto de vista sobre la moral es muy crítico, y le explica a nuestro protagonista esto, que los humanos nos jactamos de tener sentido moral, y este sentido moral es el que nos hace ser tan inferiores, pues en teoría el sentido moral es lo que hace que distingamos el bien del mal, y sin embargo, ¿cómo elegimos que un asesino pase por la pena de muerte y deje de sufrir, y gente inocente en lugares pobres trabajen desde sus 8 años hasta morir siendo prácticamente esclavizados, pero libres entre comillas, siendo los inocentes los que sufren más que los mismos criminales? Además de que sin sentido moral no existiría el mal. Los grandes gobernantes hacen que su sentido moral les diga que es bueno ir a una guerra para proteger a su gente inocente, o a veces incluso solo por riquezas, pero asesinando a gente inocente que era la que querían en un principio salvar. Incluso Satanás se molesta cuando usan la expresión de que la gente se comporta como brutos, pues los brutos si hacen daño no es adrede, sin embargo los humanos sí. Y también tiene una visión sobre la misericordia y la piedad muy crítica, pues en una ocasión Satanás le cambia el destino a Nicolás, uno de los jóvenes, por misericordia, y menciona que Nicolás iba a salvar a Lisa, una chica muy buena, de que se ahogara, pero ahora hará que se levante más tarde y eso provocará que no llegue a tiempo para salvarla, haciendo que ambos se ahoguen. Y eso es misericordia, porque de no ser así, Nicolás habría enfermado y esparcido toda una enfermedad por el pueblo, y pasaría 46 años en cama sin moverse, y Lisa tendría una mala vida a base de que quisiera disfrutar de todo después de su accidente, llegando a manos de un verdugo, por lo que una muerte rápida y ahogados es mejor. Como podemos ver, Satanás en realidad no obra mal, obra como los conceptos exactos de las cosas son. Es por eso que en la película y en el libro, si bien aplastó a las personas de arcilla, no lo hizo porque son insignificantes, sino simplemente porque le molestaba el sonido. How annoying that sound is. Menciona que la relación con la que se ven no es como un niño con hormigas, sino que es como un elefante con una pulga, y ya sería muy exagerado. También en el libro se menciona que nuestro destino está definido desde el día que nacemos, pues hagamos lo que hagamos, nuestros años de vida están contados. Sin embargo, hay forma de cambiarlo con pequeñas acciones que alterarían todo el curso, pero al tomar estos cambios, el curso de nuestra vida estaría de nuevo definido. Al final del libro tenemos una especie de plot twist, pues cuando Satanás deja de hacer visitas, regresa para despedirse porque ya no podrá volver hasta muchos años que ya no son posibles esperar para un ser humano. Y cuando Teodoro pregunta si en la otra vida lo verá, es cuando Satanás hace la revelación más dura para él y le dice que no hay otra vida, que en realidad la vida solo es una visión, lo cual se menciona en la película. Life itself is only a vision, a dream. Nothing exists save empty space, and you are but a thought. Pero de hecho la cita completa del libro con la que cierra esta frase es la siguiente: la vida es solo una visión, un sueño, nada existe, todo es un sueño, Dios, el hombre, el mundo, el sol, la luna, la inmensidad estelar, un sueño, todo un sueño. No tienen realidad, nada existe fuera del espacio vacío y tú no eres tú, no tienes cuerpo, ni sangre, ni huesos, no eres sino un pensamiento, yo mismo no tengo realidad, no soy sino un sueño, tu sueño, una criatura de tu imaginación, bastará un instante para que te des cuenta de ello y entonces me borrarás de tus visiones y yo me disolveré en la nada de la que me formaste. Cosa verdaderamente extraña el que tú no hayas sospechado que tu universo y su contenido eran únicamente sueños, visiones, ficciones. Cosa verdaderamente extraña, porque como todos los sueños, esos eran franca e histéricamente disparatados. Por ejemplo, el de un Dios que pudiendo crear con la misma facilidad hijos buenos que malos, prefiriese crear los malos, que pudiendo hacerlos a todos felices, no haya uno completamente feliz, que le otorgó a sus ángeles una felicidad eterna sin que se la ganasen, exigiendo en cambio a los demás hijos suyos que hiciesen méritos para conseguirla, que habla de la justicia e inventó el infierno, que habla de la misericordia e inventó el infierno,
que creó el hombre sin que nadie se lo pidiese y trata luego de descargar sobre ese hombre la responsabilidad de sus actos en lugar de cargarla, como es lo honrado, sobre sí mismo. Y por último, con una torpeza completamente divina, invita a este pobre maltratado esclavo a que le rinda adoración. ¿Ahora comprendes ya que todas esas cosas son imposibles como no sea un sueño? Esto que te he revelado es cierto, no existe Dios, ni el universo, ni la raza humana, ni la vida terrenal, ni el cielo, ni el infierno. Todo es un sueño grotesco y disparatado. Nada existe sino tú, y tú no eres sino un pensamiento nómada, inútil, sin hogar propio, que vagamundea desamparado por el vacío de las eternidades. Terminando así el libro con la declaración de que en realidad nada existe, nunca existió Satanás o siquiera la historia. Todo fue una visión, porque sería imposible que fuera real algo tan incongruente. La verdad, el libro como tal me gusta mucho, pero siento que hay veces en las que se contradecía un poco. Pero como dije, Mark Twain no lo terminó, sino que Payne eligió un final de los que ya había escrito antes. Ahora, como dije, el escritor tenía un lado bastante oscuro y pesimista. Es por eso que mencioné que me pareció genial la representación de dos Mark Twains, uno optimista que escribió una historia sobre una rana saltarina, sobre Tom Sawyer, y otro Mark Twain que escribe sobre Satanás, la maldita raza humana y la inexistencia de Dios. Me pareció excelente esta escena porque captura el mensaje que tenía el libro. Ahora, respondiendo a la pregunta del video, ¿es una escena perturbadora? Pues siento que para cualquier niño lo es. Pero esta no es una película para niños y más adelante les diré por qué. Y para los adultos pues siento que en realidad lo que se quiso representar aquí fue el pensamiento de Mark Twain y el mensaje de su obra. Sin embargo todo salió mal, los niños son los que vieron la película y los adultos son los que dicen haberse perturbado, tapando completamente el objetivo de la escena con la polémica de ser perturbadora sin comprenderla totalmente. Por cierto que en la escena del forastero misterioso, Hawk menciona que uno de los muñecos de arcilla se parece a su papá. Looks like my pap on Saturday night. Y recordemos que en las aventuras de Huckleberry Finn su papá falleció, además de que justo después de esta escena volvemos a ver a Joe el indio en la cueva donde murió. Reckon I'm getting out of here. Por lo que si tuviéramos la necesidad de ubicar la película entre las historias de los libros, estaría ubicada en las aventuras de Tom Sawyer cuando Tom y Becky escapan de la cueva. Claro, esto no es importante por sí solo, pero es un dato curioso. Ahora tenemos una escena en donde Mark Twain depresivo toca el órgano, pero es algo de lo que les hablaré más adelante. Después de eso vemos un poco más de aventura del globo. Los chicos secuestran a un Mark Twain ya que quieren apropiarse de la nave, y esta escena en particular me gustó porque tiene esos toques de los personajes de Tom Sawyer y Hawk que tanto se presenta en sus libros, pues en el libro de Huckleberry Finn cuando quieren liberar a Jim, Hawk no se quiere complicar y Tom sí, a punto de que le llegan incluso a disparar, solo porque Tom quiere seguir al pie de la letra cada plan y cada aventura, y quiere hacer que todo sea complejo para que sea más épico e interesante. Hey, don't set those keys there. The key always has to be just out of the prisoner's reach, so he can plan his escape. Poco después vemos que en realidad no ataron a Mark Twain sino a su parte escritora, y después nos presenta la historia de la visita al cielo del capitán Stormfield, un cuento corto pero bastante interesante, y lo que se ve en la película es el inicio del mismo, pues en el cuento se ve cómo es su vida en el cielo, en donde todos los ángeles y Adán y Eva son como famosos ahí y no puedes verlos nunca, y en donde los famosos del mundo real pueden ser opacados por gente desconocida. Pero esa gente desconocida tenía alma para ser mejores escritores que el mismísimo Shakespeare, por ejemplo, o mejores generales que los generales más famosos, pero que en vida no pudieron hacerlo y en el cielo les dan su lugar como si lo hubieran sido. Y claro, como lo dije antes, es una sátira que explora cómo sería un cielo si en realidad existiera. Show me a cloud, I'm all right now. Poco después nuestros protagonistas planean que a las 6, que es la hora en la que se elevará el globo para ir con el cometa, se destruya la fuente de poder para que no se eleve el globo, ya que piensan que Mark Twain los lleva a todos a una destrucción. Y para distraer al escritor vemos el final de los diarios de Adán y Eva, y al acabar Hawk dice que no quiere morir, y Mark les dice que ellos no morirán sino que se quedarán con el globo. But Mr. Twain, we're too young to die. Die? Fiddlesticks, you're not gonna die.
por lo que tienen que salvar la nave y al lograr encenderla de nuevo, empiezan a navegar en el espacio para alcanzar al cometa. Y en eso se ve una escena que me pareció muy buena, pues cuando están tratando de alcanzarlo, Mark Twain pide que tiren lo innecesario y entre esas cosas se ve que Hawk iba a tirar el manuscrito del forastero misterioso y Mark le dice que no porque aún no se publica, ya que como les dije, este se publicó tiempo después de su muerte. Hold on there, keep that manuscript. Won't be published for years yet. También vemos que pide que tiren una máquina diciendo que la imprenta fue la peor inversión de su vida, ya que para ser sinceros, Twain siempre careció de visión financiera y aunque ganó mucho dinero con sus obras, perdió grandes sumas en diversas inversiones, generalmente en nuevos inventos y tecnología, muy especialmente la compositora Page, máquina que es la que Tom tira, la cual fue diseñada para sustituir al tipógrafo humano en las imprentas, pero muy compleja y que necesitaba constantes ajustes. Mark Twain invirtió en ella entre $200,000 y $300,000, pero antes de que pudiera ser perfeccionada quedó obsoleta y el escritor no solo perdió la mayor parte de los ingresos obtenidos por sus libros, sino que también una parte sustancial de la herencia de su esposa, y es por eso que menciona que fue su peor inversión. Lost the typesetter. Worst damn investment I ever made. Y después, el escritor pide que lean las brazas a las que van navegando y al final los chicos dicen Mark Twain, que recordemos que en términos de navegación significa marca 2, por lo tanto es una navegación segura. Después de salvar el globo, aparece Mark Twain depresivo, el cual vimos anteriormente tocando el órgano en una de las mejores escenas de esta película, ya que justo está tocando el tema principal de la misma, Heroes de Billy Scream, pero de forma triste y lenta, haciendo obviamente alusión a que él es su propia contraparte. La persona más diferente de Mark Twain es él mismo, pero claro, sin esa parte no estaría completo. Ambas partes son él y no puede estar una sin la otra, por lo que al final se unen y Mark se va con el cometa, dejando a Tom, Huck y Becky a cargo del globo y regalándonos un final de la película, con Huck planeando escribir esta aventura y Tom regalándole el corazón de Adán a Becky. Simplemente fenomenal. Tom Sawyer. Ahora bien, hace poco dije, pero esta no es una película para niños, por lo tanto, ¿es una película para niños? Ciertamente no. A pesar de que su clasificación sea G, que significa general, recordemos que eso no significa que sea para niños, pues la clasificación G solo significa que no contiene nada en el tema de lenguaje, desnudez explícita, sexo, violencia desmedida u otras cuestiones que a junta de calificación ofendería a padres cuyos niños más jóvenes ven la película. La clasificación G no es un certificado de aprobación ni significa película de niños. Y la clasificación está bien. En la película nunca se usa el lenguaje antisonante, no se ve ningún desnudo, de hecho Becky menciona que Adán y Eva están desnudos y Mark los viste y cuenta la historia de ellos vestidos. A pesar de que Satanás asesinó a los muñecos de arcilla, sigue siendo una película de clasificación G, pues películas como Pinocho que muestran un claro secuestro, La Bella y la Bestia una pelea con cuchillos y El Jorobado de Notre Dame un cura siendo quemado, estas películas también son clasificación G y no tuvieron ningún revuelo de ser perturbadoras por ello. Y como dije, clasificación G no es aprobación para niños, pero que algunos padres la culpen de no ser apta para ellos por el simple hecho de escuchar Satanás en ella cuando tienen cosas más atroces en su pantalla, solo demuestra que Mark Twain sigue siendo liberal incluso a día de hoy. Pero claro, como dije, no es una película para niños ya que toca ciertos temas existencialistas difíciles de entender para estos mismos. Everyone is a moon and has a dark side, which she never shows to anybody. Pero lo que sí confirmo es que definitivamente no es una película para que se conozca a Mark Twain, ya sean niños o adultos. Si en serio quieres conocer a Mark Twain, obviamente lo recomendado es leer sus obras. My books are water. Those of the great geniuses are wine. Everybody drinks water. La disfrutarías aunque no estés familiarizado con sus obras, claro, presenta muchas de sus citas y su forma de pensar, pero es igual que en películas de bandas como por ejemplo Bohemian Rhapsody. ¿La disfrutan todos? Sí,
pero si eres fanático ciertamente la disfrutarás más. Yo disfruté mucho con las aventuras de Mark Twain, entender las referencias, saber el trasfondo de las obras que nos presenta, es simplemente magnífico, y eso sin mencionar que los actores de doblaje de la película son excepcionales, pues a pesar de que nunca se conoció la voz de Mark Twain, sientes que la voz que tiene es exactamente la que él hubiera tenido en vida. Simplemente me parece una joya infravalorada. The human race, in all its poverty, has only one truly effective weapon: laughter. Ya sabes que siempre me interesa saber tu opinión, déjame saberla en la caja de comentarios, no olvides suscribirte y dejar tu like. Y recuerda, Don't be such a sissy in the face of a real adventure.